Os voy a presentar 3 casos de estudio. El primero de ellos es muy reciente, es la primera autopista fotocatalítica. Al principio decía de España, luego me enteré que era de Europa y probablemente sea también la del mundo. Y es que la Generalitat de Cataluña en el año 2023 se lió la manta a la cabeza y sin consultar con nadie fotocatalizó 9 kilómetros de autopista en 2 carriles por sentido, incluidos los arcenes y la New Jersey de hormigón que separa las calzadas. El contratista era la UTE IFAS y el SAN, y los colaboradores Eptisa, Cartif y la Asociación de la Plataforma Tecnológica de la Carretera. Esta es la autopista C31 que une Barcelona con Badalona, sobre la que se hizo la aplicación, como digo, en pavimento y también en el hormigón del elemento de contención. Lo primero que se hizo fueron unos ensayos de caracterización que llevó a cabo Eptisa, donde se eligieron los fabricantes que mejores prestaciones daban a escala laboratorio. Y a continuación lo que se hizo es un seguimiento de cómo funciona ese pavimento fotocatalítico a lo largo del tiempo. Y para eso se cogieron 3 métodos completamente distintos. El primero de ellos es un método compuesto por muestras que se colocan como si de un puzzle se tratara en el arcén, ¿vale?, antes de que se hiciera la aplicación, ¿vale? Con lo cual, eso nos permitía coger la muestra, llevarla al laboratorio, ensayarla y volverla a colocar en su sitio. El segundo método eran estaciones de calidad del aire portátiles que se instalaban en las zonas, bueno, pues donde había fotocatálisis y en los tramos, porque se dejó 1 kilómetro sin fotocatálisis, para efectos comparativos. Es decir, pusimos estaciones de calidad del aire en zonas sin fotocatálisis, pavimento convencional, y en zonas con fotocatálisis. Y el tercer sistema lo llevó a cabo la propia Generalitat de Cataluña de manera completamente independiente a través de una unidad móvil que es una estación de calidad del aire en sí mismo. Entonces lo que hizo fue situar esa furgoneta durante un mes en una zona que ellos eligieron, antes de la aplicación de la fotocatálisis, y 1 año y medio después de la aplicación de la fotocatálisis se volvieron a situar en ese punto y volvieron a medir, ¿vale? Estos son los resultados que se obtuvo en el laboratorio con muestras que cogíamos de obra, nos las llevábamos a ensayar al laboratorio y las volvíamos a dejar entre el año noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Aquí, como veis, lo que podemos ver, estos son degradaciones de NOx, que es la suma de NO y NO2, y directamente NO. Como veréis, se sitúan en torno a 4,20 y un 1% aproximadamente en 2 años. ¿Vale? Con un comportamiento asintótico, con una bajada y con un punto de inflexión, ¿vale? Esto mediante probetas. Cuando utilizamos las estaciones de calidad del aire que previamente fueron calibradas con estaciones oficiales, lo que obtuvimos fueron estas gráficas que llevó a cabo el equipo de Cartif. Si os fijáis en este gráfico, veis que la curva naranja es las reducciones que se conseguían de NO2 y la línea amarilla es las horas de luz que teníamos en esa localización. Fijaos cómo la tendencia, cuando la luz baja, también reduce el efecto fotocatalítico y, por tanto, la eficiencia en la degradación de contaminantes en aire. Si os fijáis, hasta prácticamente coincide el mínimo con casi el mínimo. Fijaos que empezamos reduciendo un 60% de degradación de contaminantes y prácticamente nos quedamos en 0. Vuelve la luz y volvemos al 60%. Si os fijáis, ahí hay un gap donde no se midió. ¿Por qué? Pues porque se acabó el dinero. Y no es una crítica, es que estaba previsto así en proyecto. Estaba previsto así en proyecto y estaba dotado económicamente correctamente y se pensó que con eso era suficiente. Gracias a los fabricantes de la asociación decidieron subvencionar y promocionar, continuar midiendo, y eso se hizo a partir de septiembre del 24, donde se sigue viendo cómo la curva de horas de luz va bajando y la tendencia es prácticamente igual en degradación de contaminantes en aire. Si hacemos un término medio de todo esto que estáis viendo, podemos decir que la degradación en ese año y medio fue de aproximadamente un 52%. Misma curva, la misma curva naranja que antes, y ahora la curva que veis en amarillo son precipitaciones atmosféricas. Igualmente, veis la influencia que tiene la precipitación atmosférica para limpiar la superficie y que esos millones de centros activos que os comentaba antes
queden con acceso directo al sol, ¿vale? Cuando llueve, limpia. Cuando veis la tendencia a no llover, que prácticamente también hay una coincidencia de mínimo y mínimo, vuelve a subir la lluvia, se vuelve a limpiar y vuelve el proceso a funcionar. Y si os fijáis, en la curva final pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? La unidad móvil de la Generalitat de Cataluña, como dije, de manera independiente, en enero y febrero del 23 se pusieron a medir durante un mes. La aplicación se hizo en agosto del 23 y volvieron a medir en septiembre y octubre del 2024. Por diferencias, lo que se obtuvo son estos niveles de reducción promedios de NO2 por hora y por día y de partículas en suspensión por hora y por día. Si os fijáis, no son los mismos niveles de degradación que hemos visto ni en probetas, ni los mismos niveles de degradación que hemos visto antes con estaciones móviles. Se midieron también otros contaminantes, como por ejemplo el dióxido de carbono, que también lo redujo, el benceno, que también, el arsénico lo mantuvo, no pudo con él, el plomo lo redujo mucho, metales pesados, y el benceno pireno, que es uno de los contaminantes pues que más afectan a la salud de los humanos, lo redujo en un 72%. El segundo caso de estudio no tiene nada que ver con degradación de contaminantes, sino tiene que ver con temas relacionados con adherencia neumático-pavimento, CRT, ¿vale? Tiene que ver con la seguridad vial. Misma carretera, misma empresa, mismas condiciones. Se hizo, este es el tramo de 800 metros que no tenía fotocatálisis y el tramo siguiente con fotocatálisis. Misma empresa, mismas condiciones de tráfico, mismas condiciones ambientales, todo exactamente igual. Lo primero que sorprende es la heterogeneidad de resultados al inicio y la homogeneidad de resultados con fotocatálisis. Y la segunda es que si hacemos un promedio de esta curva y hacemos otro promedio de esa, pues lo que vemos es que hay una mejora de entre el 11 y el 15% de mejora del CRT. Es importantísimo que para que funcionen estos materiales correctamente, el pavimento tiene que estar en buen estado. Puede ser un pavimento existente, que lleve mucho tiempo, pero tiene que estar en buen estado, o puede ser un pavimento nuevo. En cualquier caso, tiene que estar limpio, seco, y sobre todo que si es un pavimento nuevo, el exceso de betún que recubre el árido grueso, tenemos que esperar a hacer el tratamiento hasta que se haya eliminado por efecto del paso del tráfico, ¿vale? Cuando el tráfico pasa y el árido da la cara, es el momento más idóneo de hacerlo para que el catalizador quede anclado al árido grueso. El tercer caso es un caso más antiguo. Lo comentaba antes Laura Parra, es el proyecto Life Minox Street, que estaba coordinado por INECO y donde el Ayuntamiento de Alcobendas ponía a disposición sus pavimentos para que se hicieran todas las pruebas que quisieran. CIEMAT llevaba la parte más ambiental, por decirlo de una forma, y el CEDEX lo que estaba haciendo es medir cómo modificaban eso que estábamos diciendo antes, ¿no? Esos millones de centros activos, cómo modificaban en términos de resistencia, de adherencia, etcétera, etcétera, al pavimento. Estos resultados, estos últimos resultados que he dicho, no se llegaron a publicar. Se publicaron resultados de degradación de contaminantes en aire, pero por temas de confidencialidad, pues había 24 fabricantes que participaron en este proceso, a los cuales se les midió lo mismo, pero por temas de confidencialidad es lógico que no se publicara nada. Pero hubo una empresa, solo una empresa, que decidió publicar sus resultados, sin saber si eran buenos, malos, regulares, y en esos nos hemos basado para presentar este caso de estudio. No es que queramos promocionar ni muchísimo menos a esta empresa ni a este producto, pero, como veréis, merece la pena compartirlo. Lo primero que vimos, una de las piezas que se ensayó, sobre la que se aplicó el producto fotocatalítico, queríamos ver cómo modificaba esas propiedades. Y al final lo que vimos es que le confería mayor resistencia al desgaste, lo cual es algo positivo porque está alineado con la durabilidad, y segundo, mayor resistencia a ciclos hielo-deshielo, ¿no? Que es un proceso de degradación acelerada. Bueno, pues aquí tenemos, digamos, la primera conclusión. Luego pasamos a asfalto, ¿vale? Y ahí se trató lo que conocemos como una AC16, que es un asfalto clásico,
Y se comprobó a distintas temperaturas el módulo de rigidez con fotocatálisis y sin fotocatálisis. ¿Vale? Si os fijáis, de manera sistemática, y además se hizo en dos escenarios distintos, sin que pasara tráfico y después de 60 días de paso de tráfico. Si os fijáis, las columnas con fotocatálisis tienen un mayor porcentaje de rigidez, de módulo de elasticidad, y da igual la temperatura, porque es bastante constante. Posteriormente hicieron cuál era la resistencia a deformaciones plásticas o a deformaciones permanentes, y resulta que las que tenían fotocatálisis mostraron un mejor comportamiento que las que no. Por tanto, estamos ante una situación o un panorama en el que nos hemos encontrado, casi por casualidad, tengo que decir, que este tipo de tecnologías pueden ser muy beneficiosas para la salud del ser humano en términos de degradación de aire, en términos de degradación de contaminantes en aire, perdón, de adherencia neumático-pavimento y, por qué no decirlo, de durabilidad.